Milenio Televisión presenta. Muy buenas noches. Sobre la mesa de los legisladores está hoy una propuesta que daría un vuelco realmente radical a la manera en que organizamos, vigilamos, sancionamos elecciones en el país. Hay que decirlo, sería un cambio importantísimo, que sería fundamentalmente terminar con los institutos electorales locales, también con los tribunales locales que también sancionan esa elección, y hacerlo todo federal, hacerlo todo depender de un gran órgano que se llamaría el INE y del Tribunal Federal Electoral. Vamos a platicar esto primero con, ahora sí, decía yo, son dos chihuahuenses. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con un diputado del PAN que apoya esta moción. Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Todo bien. Y magistrado, con alguien que le quieren quitar su chamba, magistrado. Quieren acabar la chamba, ¿no? A ver, primero, ¿por qué no? ¿Por qué es una mala idea decir que no a este proyecto? Mira, Carlos, el México que hoy vivimos es un México democrático en el que las nuevas generaciones no recuerdan el sistema de partido hegemónico. Ese sistema de partido hegemónico que se fue transformando en un sistema plural en los últimos 30 años, tuvo su cimiento precisamente en la descentralización de la administración electoral. Es decir, con la creación de órganos electorales en las entidades federativas, se generó una cultura democrática suficientemente fuerte para que fuéramos transitando hacia un sistema, como decía, de mayor competencia. Si tú ves este tránsito, inicia en los municipios, en Chihuahua tuvimos experiencias muy importantes, pasa a los estados y finalmente repercute en la federación. Y eso tiene una lógica en un estado federal. México es un estado federal porque las múltiples regiones que lo conforman obedecen a distintos niveles de desarrollo cultural, político, social, económico, y eso por supuesto permea en la cultura política de todos y de todas. Y en ese sentido, bueno, pues los órganos locales o las autoridades locales procesan los fenómenos políticos de acuerdo a lo que pasa ahí. Así es. Que a lo mejor es lo que no, que a lo mejor es lo que no les gusta a quienes están proponiendo este Instituto Nacional, ¿no? Es decir, estos procesamientos locales, digamos, en términos de pensarlo mal. ¿Cuál es el argumento para decir, bueno, mira, hagámoslo todo desde aquí? Exactamente lo acabas de decir. Tu servidor ha estado metido en los procesos electorales, defendiendo procesos electorales desde 1983, que Francisco Barrio Terrazas me invitó a participar en la defensa de su elección, que el PRI había pedido su anulación. En ese entonces no había ni siquiera en Chihuahua ley electoral. Había un código administrativo que tenía 3 o 4 artículos de cuestiones electorales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Corte Interamericana, declaró que las leyes de Chihuahua no garantizaban el libre ejercicio de la democracia. Yo fui una de las últimas personas que estuvo rindiendo alegatos en Washington ante la Corte Interamericana. Y la situación es precisamente eso, que cuando estás a nivel local tienes la intervención, no nada más del gobernador, de los alcaldes, etcétera, todo, hay una presión extraordinaria ahí puesta en los órganos. Yo no lo tengo muy claro y lo he visto hace mucho tiempo, pero yo hago esta pregunta. Todos sabemos que hay estados en donde el comportamiento de los institutos electorales estatales es bastante sesgado a veces con el gobernador y hasta de algunos tribunales. Pero la solución no es como tirar el agua con el niño, ¿no? Dicen, es decir, no estamos tirando al niño con todo y el agua sucia, es decir, entendiendo que tenemos muchos problemas en muchos estados o en algunos estados, le pregunto a usted, ¿no estamos tomando una decisión demasiado radical que nos va a traer otros problemas? No, y te lo voy a explicar en estos términos. La visión es establecer la garantía de un derecho humano. Ahora el artículo 1 constitucional pone en una primicia extraordinaria los derechos humanos a nivel nacional, y queremos precisamente con este sistema garantizar el derecho humano de elegir a nuestros gobernantes de una manera cabal, y no se federaliza el sistema como se le ha dicho. Lo mencionaste al principio del programa, que sería federal. No, se nacionaliza
para garantizar ese derecho humano que debemos hacer pues real, ¿no? Pero también oí de derechos humanos, le oí hoy hablar en la mañana de por derechos supuesto, humanos. por supuesto, porque un derecho humano fundamental es el derecho de acceso a la justicia. Y si, de acuerdo con las iniciativas, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se va a transformar en un Tribunal de Justicia Electoral Nacional y va a conservar su estructura, lo cierto es que va a alejar del ciudadano común el acceso a la justicia, y cuando alguno pretenda hacer valer un derecho político electoral, pues tendrá que ir, si está en Chihuahua, a Guadalajara, por ejemplo. Me queda claro... No, abrimos una oficina en Chihuahua, bueno, magistrado, es decir, pero entonces estamos... También podemos abrir una oficina en Chihuahua, no pasa nada. Es decir, no creo que sea un problema de administración geográfica, sino un problema de federalismo, de dónde se solucionan las cosas y con qué sensibilidad, ¿no? Pero estás tocando un punto importantísimo, porque otro de los argumentos que de manera genérica se manejan es el abaratar los procesos electorales, y con esa lógica no se abaratan. Ahora, decía Carlos hace un momento que a él le toca esta lucha en Chihuahua. Bueno, una lucha en la que finalmente Francisco Barrio gana la gubernatura. Así es. Frente a un gobierno priista. Y luego, después, Patricio Martínez por el PRI gana la gubernatura frente a un gobierno panista. Es decir, no hay esa correlación de que el resultado se corresponda con el gobernante. Déjeme hacerle esa pregunta. Entiendo estas partes, pero ¿qué tal si un Congreso de mayoría, déjeme poner ejemplo así, un Congreso de mayoría priista nombra a consejeros electorales priistas y renueva el Tribunal Electoral para todo el país con afines a ellos? Eso es lo que pasa en los estados. Bueno, pero si pasa nacionalmente, ¿no sería peor? Es decir, no tendremos un problema más grave si este gran Instituto Nacional Electoral se vuelve nombrado por un Congreso y ese tribunal es conformado de la misma manera. No, hay candados para esos efectos. Y el candado principal es un proceso parecido a lo del IFAI, ¿verdad? En donde hay un análisis... Ese no es buen ejemplo, el del IFETEL, espero. Perdón, IFETEL. Sí, el del IFAI, no me pongas ese ejemplo, porque ahorita nos paramos y nos vamos. Perdóname, IFETEL. Eso, me refería. Donde hay un análisis enfocado a la capacidad técnica y política, porque se necesita tener una capacidad política para manejar una elección, de los consejeros que vayan a ser seleccionados. Y luego, después de esa primera criba, entonces vienen duplas que se van nombrando para evitar la cuota de partido por 2/3 partes de los integrantes de la Cámara de Diputados. Lo que me resulta extraño es que esas cribas no hayan existido en los estados, ¿no? Bueno, pero se pueden establecer desde la Constitución, se pueden establecer desde la Constitución garantías presupuestales, garantías de designación y diseños constitucionales mínimos que precisamente permitan que se integre con gente muy profesional. Mira, en los estados hace 20 años que se inició con la creación de los órganos electorales locales, lo cierto es que había grandes carencias. Hoy sigue habiendo carencias, pero están más en la cancha del diseño constitucional que en la operación. Yo te diría, en Chihuahua tuvimos un proceso electoral, como en otros 14 estados este año, el 100% de las resoluciones que dictó el Tribunal Electoral fueron confirmadas por el Tribunal Electoral, por el federal. Y eso habla y eso sucede en muchos de los tribunales que tuvieron elecciones. Eso habla de que si hay carencias o si hay desviaciones, están focalizadas. Y entonces desperdiciar instituciones que se han venido construyendo a través de 20 años, en lugar de reforzarlas, es como aquel que a su vehículo se le poncha una llanta, se desinfla un neumático. Todas. Me gusta puesto eso como pregunta, es decir, porque a ver, yo como reportero, respuesta muy lógica. Como reportero, a mí me ha tocado cubrir elecciones en estados donde sí es vergonzoso lo que ha pasado con los institutos electorales estatales, en Veracruz, pero también he cubierto elecciones en estados donde medianamente funcionan bien o no funcionan muy diferente a nuestro IFE federal y a nuestro Tribunal Electoral. ¿Por qué entonces cambiar todas las llantas y no corregir
Pues las llantas ponchadas. Porque no se cambian las llantas. La idea no es desaparecer toda la experiencia que hay a nivel electoral, a nivel nacional. Sería imposible, sería tonto hacer eso. La idea es restablecer en un nuevo instituto nacional electoral una estructura nacional en donde se van a tener que aprovechar las experiencias de todos los estados. Hay gente muy profesional en todos lados que subiría a conformar ese órgano, obviamente, ¿no? No podemos decir que los órganos estatales automáticamente se pasan al INE de una manera automática. No se puede decir, va a tener que haber un proceso de selección, etcétera. Pero ahí existe esa experiencia, esa infraestructura amplia a nivel nacional que se va a tener que aprovechar, obviamente. Déjame rebatir esa parte. Esto partiría de la lógica de que las mismas personas que hoy están supuestamente cooptadas por los gobiernos, cambiando de oficina, se vuelven independientes, autónomos y patrióticos. Déjame verlo desde otro ángulo. El INE, de acuerdo con la iniciativa del Partido Acción Nacional, desarrollaría todos los procesos electorales y además en una jornada única. Esto implicaría 4,000 elecciones el mismo día para un solo instituto, en la que si hay problemas graves en una parte del país, va a contaminar a las elecciones de todo el país. Pero además de esas 4,000, más de 400 van bajo el sistema de usos y costumbres. Y la elección de congresos locales va de acuerdo con 32 constituciones locales, porque esas no van en la legislación única. Y las candidaturas independientes también obedecen a 32 sistemas, y un IFE que hemos visto cómo lo hemos ido forzando, llenándolo de atribuciones que no le corresponden por naturaleza, como la administración de medios de radio y televisión, todo ese tipo de cosas, procedimientos administrativos sancionables, nos van a dar un hiperaparato, un hiperinstituto, que el día que falla todo el país, falla todo el sistema. 30 segundos para cerrar, me voy. Bueno, no comparto esa idea y creo yo que a nivel estatal el principal problema es la intervención del poder local en estos órganos electorales. Se ha visto en todos lados, en el mismo Chihuahua se dio con la anulación de una elección en Ciudad Juárez, que fue muy controvertida, que fue revertida finalmente con una nueva elección. En fin, hay múltiples ejemplos en esta naturaleza. Creo yo que debemos de fortalecer ese derecho humano y la mejor forma de hacerlo es teniendo un entramado nacional electoral que fortalezca esa garantía de ejercer el voto para elegir a nuestros gobernantes. Me da mucho gusto haberlos tenido a los dos en este programa. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Soy Carlos Puch. Muy buenas noches. Esto se decidirá en pocas semanas allá en el Congreso, parte de la condición de algunos de los miembros del Pacto por México para discutir otras reformas que también importan al país. Muy buenas noches, que le vaya bien.